Sí, Bueno, para ya no hablar mucho al aire e irnos adentrando al tema, quiero darles la bienvenida a todos, saludarlos, buenas tardes, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Somos el Centro de Asesoría Psicológica y Medicina Alternativa URUS y les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de hoy, día 2 de abril. Estamos ya en el cuarto mes del año. Entonces, muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Y pues bueno, como bien lo dijimos, como bien lo estábamos comentando hace ratito, el tema de hoy está bien interesante y nos lo había pedido una de nuestras amigas que espero por aquí al ratito se conecte y que tiene que ver mucho con el tema de poner límites. Estábamos hablando hace dos sesiones acerca de esta cuestión del papel de la crianza que tienen los padres, los varones, con los hijos. Y de ahí derivamos justamente en esto de cómo se ponen límites o cómo se enseña a educar o cómo se educa a un niño, cómo se les dice que sí o que no y cuál es el papel del adulto a la hora de estar formando a un menor de edad en general, ¿no? Pero bueno, de ahí nos saltamos a cómo poner límites y este es nuestro tema de hoy. Cómo la importancia de poner límites. Y por supuesto, nos podemos ir caminando hacia cómo poner límites a los adolescentes, a los niños, pero yo creo que es en todo momento y en todo ámbito, cómo poner límites. ¿Qué se dice acerca de poner límites? ¿Por qué es importante poner límites? ¿Por qué tengo que poner límites? ¿De dónde nació esa idea de poner límites? Y bueno, antes de comenzar, por supuesto que le doy la bienvenida al titular de nuestro espacio, que es el licenciado Francisco Mendoza, a quien recibo hoy aquí en este espacio. Buenas tardes, licenciado, gusto en saludarlo. Y por supuesto también dar la bienvenida y saludar a mis compañeros que ya andan por acá. Está aquí el licenciado Ramsés, la licenciada Hilda Oronsor y también la licenciada Yuri. Y pues bueno. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, amigos. Gracias por darse el tiempo. Y le cedo los micrófonos al licenciado Francisco Mendoza. Bienvenido. gracias, Ale, gracias por tus palabras, por tu presentación y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Tuvimos una pequeña pausa por cuestiones de trabajo, no pudimos estar con ustedes, pero miren, ya regresamos y vamos a tener otra pequeña pausa ahora que es la Semana Mayor. Ya nos avisará mi colega Alessandra. Ya no te Ahora, vemos, ya no te vemos, Frank. a ver, ¿no me ven? No, ya veo nada más tu carátula. A ver, algo le apreté aquí sin querer. A ver, a ver, voy a mover todo. Sí, listo. Ya estamos, Ya, ya estás de nuevo a cuadro. bueno, sí. Comentábamos que al ratito ya Ale nos dirá cuáles son los días que no nos vamos a ver en esta Semana Santa, que pues es de festejos, pero aparte son días de asueto, días que sale mucha gente de vacaciones, etcétera, y bueno, haremos lo propio. Pero por lo pronto estamos aquí este día, gracias. Somos el Centro de Asesoría Psicológico URUS y Medicina Alternativa y estamos ubicados en el norte de la Ciudad de México, aquí juntito al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Bueno, como a 20 minutos o 15 minutos, más o menos. Pero oímos los aviones aquí donde están pasando, los oímos muy cerquita. Y bueno, hablar del tema de los límites. Miren, para iniciar les puedo decir que es algo de lo más fácil del mundo, ya como es difícil, ¿eh? O sea, y ya tomar la decisión de poner límites se vuelve fácil, pero para llegar a tomar esa decisión, qué difícil, no resulta nada fácil, es todo un proceso y que vamos a platicar de ese proceso para animarnos a poner límites. Ya cuando pasamos por ese proceso y aprendemos a poner límites, se vuelve muchísimo más fácil. Para empezar, déjenme decirles,
dicen, es que no sé cómo poner límites, no sé lo que son los límites. Déjenme decirles que todos vivimos rodeados de límites. Los límites se han puesto, decía Ale, ¿desde cuándo se ponen límites? Desde siempre. Desde siempre tenemos límites, pero tenemos límites que son naturales y límites que son emocionales. Para explicar primero, bueno, lo que son los límites naturales o externos. Y tenemos límites. Vamos, hablando un poquito de historia, por ejemplo, eh, pues había un límite para salir a zarpar al mar y decían, no cruces ese límite porque de ahí te vas a caer, porque pensaban que la Tierra era cuadrada o plana y decían, de ese límite no puedes pasar. O ponemos límites al tener una propiedad privada y decimos, este es el límite, de aquí no puedes cruzar si yo no te doy permiso, porque es mi propiedad. Y puede ser un límite, puede ser una pared, o el límite puede ser una cerca, o simplemente una raya en el suelo. Decimos, ¿hay una raya en el suelo? Sí, tenemos muchísimos límites que son rayas en el suelo. Ustedes llegan a un semáforo y en el semáforo, en el pavimento, están pintadas unas líneas que ese es el límite hasta el cual puedo yo llegar, y después viene líneas pintadas que les dicen de cebra, ¿sí? Que son los límites que yo no puedo cruzar porque por ahí va a cruzar el peatón. Entonces yo no puedo cruzar ese límite o no debo cruzar ese límite a menos que yo tenga un semáforo en verde. El semáforo en rojo me pone un límite y me dice, en este momento tú no puedes avanzar. El semáforo está en rojo y tú no puedes avanzar. Puedes avanzar únicamente que el semáforo esté en verde. Y así por el estilo, veamos que estamos llenos de límites. Cada casa es un límite. Les digo, porque es una propiedad privada. Incluso nuestra propia recámara, a lo mejor decimos, tú puedes entrar a toda la casa, pero a mi recámara no puedes entrar. Esto lo hacía yo, por ejemplo, adolescente. Yo sí viví una adolescencia donde tuve la oportunidad, un tiempo, tuve la oportunidad de poner pósters en la pared y tuve toda una pared llena de pósters. Fuera de eso, yo no podía poner nada en una pared. O sea, había un límite. El límite es tu espacio. En tu espacio sí puedes poner las imágenes que quieras, pero fuera de ese espacio no lo puedes poner. Son límites, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya estamos acostumbrados a ello. Ahora, el problema está donde yo les decía, hay un límite, una línea que dice, cuando esto está en rojo, tú no puedes pasar de esta línea. ¿Qué pasa cuando alguien pasa esa línea, aún estando el semáforo en rojo, está rompiendo un límite, ¿sí? Y esto le va a causar una sanción. Pero ahora, pensamos a veces equivocadamente que lo único es para eh, darme o no permiso de cruzar y no nos damos cuenta de que es por nuestra propia seguridad. Porque en el momento de que yo cruzo ahí me estoy exponiendo a que llegue otro vehículo y me choque y yo me accidente. Por ejemplo, cuando vamos en una carretera y vemos límite de velocidad 60 kilómetros por hora. Cuando se puso ese límite de velocidad, se hicieron estudios para poner los límites de velocidad y dijeron, a lo mejor esto viene una curva y es importante que tú no vayas a más de 60 kilómetros por hora porque te puedes salir de una curva si no tiene el debido peralte. Hay curvas que no se pueden peraltar, por ejemplo. Entonces, si yo rebaso ese límite, me arriesgo. Les pongo un ejemplo. En una recta, sí, en una carretera, nos ponen límite de velocidad de 110 kilómetros por hora. Son los límites establecidos máximos en nuestras carreteras. ¿Por qué? Ahí nos aconsejan, procura mantener una distancia mayor al vehículo que tienes enfrente, mayor de 100 metros. Porque un vehículo en buenas condiciones mecánicas, recuérdenlo, buenas condiciones mecánicas, yo tardo 100 metros en frenar un vehículo, ¿sí? En frenar un vehículo que lo llevo a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Y si freno completamente, me va a llevar aproximadamente 100 metros en frenarlo. Si yo tengo un vehículo que está parado a 50 metros, yo voy a 100 kilómetros por hora
aunque el vehículo esté a 50 metros, yo freno, lo voy a arrollar el vehículo y me voy a accidentar. A mayor velocidad, mayor distancia la que tengo que tener al siguiente vehículo. Ahí me llama la atención cuando veo los noticieros y de pronto dicen carambola en tal autopista, ¿no? Carambola en tal avenida. ¿A qué se debió la carambola? A que yo iba demasiado pegado al otro vehículo y cuando el otro vehículo frenó, yo no alcancé a frenar porque aparte tengo un vehículo pesado, nuestros coches pesan entre 600, 700 kilos y no los puedo frenar. Y si no están en buenas condiciones, peor tantito, las llantas se patinan, ¿no? Por ejemplo, peor tantito. Cada vez que vemos una carambola, ese es el problema. Y a veces yo alcanzo a frenar, pero el de atrás no alcanzó a frenar porque iba demasiado pegado a mí y él es el que me empuja, me golpea y me empuja cuando yo había evitado el accidente y hace que me accidente. Y un solo vehículo provoca todo un choque, ¿sí? Toda una carambola. Me ha tocado a mí personalmente pasar en carambolas de 30 vehículos, pero he sabido que hay carambolas hasta de 80, 100 vehículos en la México-Toluca, por ejemplo. Todo es que alguien no llevaba el límite, así de plano. No, o sea, no respetó ese límite que se hace por seguridad. Es algo que ya se midió, que ya se contempló. Bueno, dejemos un momentito ahí el tema. Otros límites que tenemos, ¿sí? Miren, amigos, amigas, cada vez que vemos un letrero que dice se prohíbe esto, es porque alguien lo hizo, ¿sí? Se prohíbe pisar el pasto, bueno, pues porque alguien fue y pisó el pasto. Cuando tenemos vías para los peatones y tenemos áreas verdes, que son necesarias como pulmones de las ciudades, no solamente son ornato, sino se requiere de esas áreas verdes. ¿Por qué? Porque si todo lo asfaltamos, completamente todo nos vamos a asfixiar. Entonces se requieren áreas verdes y cuando se construye con tantos metros de áreas verdes correspondientes a tantos metros de áreas asfaltadas. ¿Para qué? Para que se conserve un buen equilibrio ecológico y nosotros respiramos de ese pasto, de esas plantas. Entonces tienen que estar ahí y dicen, no las pises, ¿sí? Pues nosotros vamos y pisamos ahí, exactamente ahí. Cuando decimos no pintes la pared, es porque alguien ya fue y la pintó. Alguien ya fue y pintó la pared. ¿Por qué nunca hemos visto un letrero que diga no pises el techo? Pues porque nadie ha pisado el techo. El día que alguien pueda pisar un techo, va a aparecer un letrero que diga no pises el techo. Les digo, todo lo que se prohíbe es porque alguien lo hizo alguna vez. Y es que empezamos a prohibir. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso la autoridad? Poner un límite y decir, mira, a lo mejor antes podías pasar por aquí, pero ahora ya no puedes pasar por aquí. Te voy a poner una reja, te voy a poner un torniquete. Ahí me ha tocado ver varias veces, amigos, en las estaciones del Metrobús. Es un sistema nuevo, tiene ¿qué? 15, 20 años el sistema del Metrobús en las ciudades y ahorita yo ya veo en Pachuca, en Cancún, en muchos lugares que tenemos metrobuses. Allá les llaman de otra manera el Tuzobús, el Regiobús, les ponen de muchas formas, pero todo es el mismo concepto de un carril exclusivo para transporte público, para que pueda circular. Y nos dicen, no te metas a ese carril de transporte. Nos dicen que no nos metamos ahí, bueno, pues ahí nos tenemos que meter. Pero aparte, en las estaciones, para que tú lo abordes, está en un punto elevado y te dicen, no saltes al carril exclusivo. No saltes porque puede venir un vehículo, ¿sí? Porque sabemos que por ahí no va a pasar un peatón y de pronto saltan y ha habido muchos atropellados, muchos como que nos sentimos muy ágiles. Ah, yo pego un brinco desde aquí y me evito caminar todo el andén, dar vuelta por el torniquete, me lo evito, pues pego un brinco aquí y estoy poniéndome en riesgo yo, pongo en riesgo a todo el pasaje, porque si viene un vehículo, uno de los metrobuses, va a frenar de golpe y esto va a provocar que la gente adentro se golpee. O sea, voy a provocar un accidente. Es una forma irresponsable de actuar, totalmente antisocial de actuar. Y lo he visto muchas veces, de hecho es algo común, no solamente que se salgan por ahí, sino que se metan por ahí para evitar pagar o el pago de la tarjeta, pues por ahí se brincan, ¿no?
Es una actitud irresponsable. Pero bueno, esto nos muestra que no respetamos los límites, ¿sí? Bueno, pero estamos hablando de los límites externos. Y les digo, tenemos muchos límites, muchísimos. Este, podemos hablar de infinidad en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros enseres, en fin, en el consumo de gas, en el consumo de luz, en el consumo de agua. Tenemos límites y si rebasamos los límites, si desperdiciamos el agua, por ejemplo, si tiramos el gas, vamos a tener una explosión. En fin, son una serie de límites. Todo el tiempo estamos rodeados de límites, todo el tiempo. No debiera ser algo ajeno a nosotros. Pero bueno, cerremos esa parte de los límites externos o sociales, ¿sí? Externos, y vámonos a los límites emocionales. ¿Qué pasa con estos límites? Bueno, de la misma forma que los sociales, tenemos que aprender a poner límites en cuanto a nosotros mismos. Yo les digo, es difícil poner límites, es difícil. Yo me acuerdo, por ejemplo, hablando de un límite social, que dijeron, ¿saben qué? Antes todos los automóviles pueden circular todos los días. A partir de tal fecha, ya los automóviles, cuando haya una contingencia ambiental, tenemos un límite. No van a poder salir todos los coches. Una quinta parte de los coches no va a circular, ¿sí? Y vamos día con día y no pueden circular un día de la semana los coches. Nos pusieron un límite, porque como sociedad nos estábamos consumiendo con tanta contaminación. Bueno, cuando tenemos doble contingencia ambiental, son 2 días de la semana que no puedo circular con mi vehículo. Aunque sea nuevo mi vehículo y calcomanía doble cero, no puedo circular porque hay una contingencia, me están poniendo un límite, ¿sí? Bueno, pues así es como funcionamos también emocionalmente. Si nosotros somos alguien que no respetamos los límites sociales, es indudable que no vamos a respetar también nuestros límites personales, que no sabemos manejar nuestros límites, puesto que no nos enseñaron a respetarlo. Fíjense aquí, vámonos desde el inicio, y esto viene desde nuestra propia educación. Si nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos a respetar los límites, nuestros hijos no van a imponer sus propios límites, porque yo mismo no los supe respetar. Si yo, por ejemplo, digo, en esta casa, yo como cabeza de familia, padre o madre de familia, digo, en esta casa se tienen que hacer las cosas así. El aseo lo vamos a repartir entre todos, cada quien va a hacer esto. A lo mejor esa fue la disposición que yo di en ese espacio. Si yo no lo respeto y privilegio a uno sobre el otro, le estoy mostrando a mis hijos que no sé manejar los límites y que los límites no funcionan, los podemos brincar, los podemos violar en cualquier momento y es entonces que vamos a ver que nuestros hijos no respetan los límites. Entonces nosotros mismos, desde nuestras casas, estamos fomentando el que no haya límites. Pero les digo, esta es la parte social, insisto, vámonos a la parte individual. Nos cuesta trabajo y hay una palabra importante en todo esto, la palabra no. No sabemos decir que no, nos cuesta mucho trabajo decir que no, pero vamos a ver, siempre tenemos miedo a establecer un límite. Y aquí me voy a permitir, Ale, hablar de algunas situaciones de tipo personal sin dar detalles. Yo era una de esas personas y todavía me cuesta trabajo, pero ya no tanto como antes, obviamente, el poder establecer límites. Y los puntos que voy a mencionar ahorita, 7 puntos que voy a mencionar ahorita de las ventajas de poner límites, a mí me costaron mucho trabajo. A pesar de estas ventajas, me costaron mucho trabajo. Y les voy a poner un ejemplo, sin dar detalles, obviamente, por ética no puedo dar esos detalles, pero incluso yo perdí grandes amistades, lo que yo suponía que eran grandes amistades. Yo me hice a la idea, ¿por qué? Porque mi autoestima estaba tan baja, que yo pensé que estas amistades me estaban haciendo un gran favor al ser mis amistades. Cuando yo comienzo con un proceso personal y me doy cuenta de que están abusando
¿sí? De mi vulnerabilidad y comienzo a poner límites y a decir, no estoy de acuerdo con esto, estas supuestas amistades se fueron y me dolió mucho porque pensé que se iban a adaptar. No, no se adaptaron, se fueron, se sintieron ofendidas y se fueron estas personas. Y en su momento me dolió, claro que sí me dolió. Ahora lo veo a la distancia y digo, fue lo mejor, porque realmente ni siquiera eran grandes amistades. O sea, realmente no eran mis amigos o mis amigas. ¿Sí? Vámonos a esto para ir redondeando el tema. Algo que va a fomentar el que yo ponga límites es el autorrespeto. Me tengo que respetar, ¿sí? Me tengo que respetar, merezco un respeto, merezco un trato, merezco ciertas atenciones. Por ejemplo, el que me saluden, merezco que me traten bien, que sean amables conmigo, puesto que yo soy amable con los demás, puesto que yo llego y saludo, puesto que yo tomo a todo mundo en cuenta, etcétera. Merezco ese mismo trato como ser humano y como un ente social que soy. Pertenezco a una sociedad y merezco un respeto. Yo no voy a permitir que alguien me hable con palabras altisonantes, que muchas veces dicen, es que así soy yo, así hablo yo. Bueno, pues hablarás con otras personas, conmigo no te voy a permitir que utilices ese tipo de palabras. ¿Por qué? Porque debo de iniciar por respetarme yo mismo, ¿sí? Entonces, el hecho de saber poner límites, va a fomentar mi autorrespeto. Esto, punto número uno. Punto número dos, esto va a fomentar mi autoestima. ¿Por qué? Porque yo tengo un valor. Tengo un valor per se, esto es por sí mismo, por el solo hecho de ser un ser humano, tengo un valor. Entonces, normalmente nos han enseñado que no valemos. Y esta también ha sido parte de la educación que nos han dado socialmente y familiarmente. El hecho de que no tenemos ningún valor. Ya sea por las críticas, vivimos en una sociedad sumamente crítica, ya sea por las críticas que nos hacen, ya sea inclusive hasta por nuestro mismo aspecto, ¿no? Que lo hemos comentado aquí muchas veces, siempre buscamos lastimar a la otra persona poniéndole un apodo o un sobrenombre, siempre buscando sus defectos físicos, el gordo, el chaparro, el negro, etcétera, etcétera. Siempre vamos a buscar un aparente defecto físico para poder lastimar la autoestima de la otra persona y se queda mi autoestima completamente limitada. Esto yo lo he visto, lo he trabajado en consultorio con algunos de mis pacientes o algunas de mis pacientes, donde su autoestima está por el solo hecho de tener un color de piel. Solamente por tener la piel opaca, su autoestima está baja. Pero vemos que esto viene desde el entorno familiar, desde que decimos, es que solamente los güeritos son bonitos, ¿no? Ni siquiera decimos los morenos, los prietos, etcétera, usamos la palabra indio, ¿no? Pareces indio, con color de indio, lo usamos peyorativamente. Todo esto va mermando nuestra autoestima, va lastimando nuestra autoestima. El saber poner estos límites va a elevar, por lo tanto, nuestra autoestima. Y esto nos va a traer una tercera ventaja. El poner límites nos ayuda a tomar las riendas de nuestra propia vida porque entonces yo estoy diciendo, en esto estoy de acuerdo y en esto no estoy de acuerdo, esto lo voy a permitir y esto no lo voy a permitir. ¿Qué estoy haciendo? Tomando las riendas de mi vida. Les pongo un ejemplo, por eso le decía yo a Ale que iba yo a compartir algunos detalles personales. Yo, por ejemplo, yo no soy de alcoholizarme, ¿sí? Sí me puedo tomar, no soy doble A ni nada por el estilo, sí me puedo tomar una cuba, me puedo tomar una copa, no más. Y si voy a manejar, ni eso, ni siquiera eso consumo. No soy de ese tipo de ambiente. He estado en ese ambiente y no por ello le voy a prohibir a los demás que lo hagan. Pero si yo no estoy de acuerdo con ese ambiente, no puedo obligar a que los demás no lo hagan, pero tampoco tengo la obligación de estar yo ahí. Recuerdo que X persona, tuve oportunidad de estar en dos reuniones con esta X persona, donde esta persona junto con otras más se alcoholizaron
Y como dicen luego el dicho, ¿no? Mala copa. Empezaron a cometer cosas que nos ponían en riesgo a todos. Cosas que nos ponían en riesgo, ¿sí? Y que la primera vez yo hablé con la persona, le dije, mira, no me gustó ese ambiente, tú, o sea, tú puedes tener tu propio ambiente, pero no me pidas que participe porque no me gustó ese ambiente, porque no soy de ese tipo de ambiente, ¿no? Si esto vuelve a pasar, pues voy a evitar participar contigo. Estuve en otra reunión y volvió a suceder. No es cuestión de gritar, amigos, amigas, no es cuestión de pelearse, no, 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 simplemente de establecer el límite y si le dije a esta persona, mira, me caes muy bien, te quiero muchísimo, te me haces muy buena persona, pero cuando tú estés en esta condición de consumir alcohol, no cuentas, no, no vas a contar conmigo, no, o sea, no voy a participar. No me lo tomes a mal, pero no me voy a arriesgar. Creo que ustedes toman demasiados riesgos y yo no pretendo arriesgarme, ¿sí? Tengo mis motivos es porque, bueno, tengo a alguien que me está esperando en casa, ¿no? Porque no me puedo arriesgar a andar con personas alcoholizadas en la calle o metiéndonos en problemas. O sea, son mis motivos y son respetables. Y les digo, sucedió la segunda vez y le dije, no vuelvo a participar. Sí, al principio fue, oh, pues qué payaso, ¿no? Qué sangrón, o sea, este, qué delicadito me saliste, ¿no? O sea, vino la crítica y supe aguantar la crítica. Vino la siguiente ocasión en la que me invité y digo, no, no voy a asistir. Tú ya sabes por qué no voy a asistir. Muchas gracias, sí, gracias por tomarme en cuenta, pero no voy a asistir. Bueno, ya ha pasado que al principio me invitaban y ahora ya ni siquiera me invitan, porque saben que yo no voy a asistir. Entonces ya ni siquiera paso por la pena de decirle no, gracias. Simplemente a mí ya no me invitan. Cuando es cuestión de ir y tomar en exceso, saben que no cuentan conmigo y ya no me dicen absolutamente nada. Pude pasar por esa prueba, ¿sí? Porque les digo, la presión social es mucha. Entonces, al principio nos cuesta trabajo decir, no, no voy a hacer esto, no estoy de acuerdo con esto. Y al principio, pero después la gente comienza a entender que sabemos poner límites y que los vamos a respetar. Si yo les digo, no vuelvo a participar en una de tus borracheras, pero al ratito estoy ahí, pues les estoy mostrando que no sé manejar los límites. Entonces, igual me dan ganas, o sea, cuando me entero que se van a reunir y que van a ir 6, 8, 10 personas, que en un principio hacen, para mí hacen bonito ambiente, pero ya después se pierden. Sí me dan de pronto ganas y digo, no, no. ¿Por qué? Porque tengo que respetar mis propios límites. ¿Sí? Si yo ya dije, no, porque estoy entrando en riesgo, o sea, tengo mis motivos, pero respeto mis propios límites, entonces eso habla de autoestima, ¿sí? Eso habla de tomar las riendas, yo tomo las riendas de mi vida. ¿Cuántas veces hemos oído, y es como son frases de mamá y papá, es que a ti si te dicen que te avientas por la ventana, te avientas por la ventana, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre haces lo que te dice fulanito, perenganito, sutanita, menganita. Y es cierto, nada más falta que nos hable el amigo, la amiga, el compadre, la comadre, etcétera, y nos vamos inmediatamente porque tenemos el temor de la crítica. Yo sé que me voy a meter en un lío, que me estoy arriesgando, pero como tengo ese temor de la crítica, inmediatamente me voy. ¿Qué pasa? Que yo no estoy tomando las riendas de mi vida. Quien está manejando mi vida es otra persona. X persona está tomando las riendas de mi vida. Entonces yo no estoy tomando las riendas de mi propia vida. Entonces el poner límites es aprender a tomar las riendas de nuestra propia vida, para bien o para mal, para lo que sea, pero es mi vida y yo sé cómo la voy a manejar. ¿Sí? Este eh, nos enseña a perder el miedo. ¿Por qué? Porque siempre estamos alerta, ¿sí? Todo el tiempo estamos alerta a ver qué es lo que van a decir de nosotros, qué van a opinar de nosotros. Entonces, cuando aprendemos a decir que no, aprendemos a no tener miedo, a no tener miedo a decir, no, les digo, no es de pelearse, amigos y amigas, ¿eh? No es de discutir, no es de dar gritos, no, es simplemente decir, no, muchas gracias,
no lo acepto, no estoy de acuerdo, no es de mi agrado. Es que nos vamos a ir todos al cine, pero van a ver una película que a mí no me atrae y hay otra, vayan ustedes a esa y yo voy a otra que a mí me atraiga. Tengo un control sobre de mí y aprendo a decir que no. Inmediatamente les digo, va a venir la crítica, pero normalmente esa gente que nos critica es la que nos controla, ¿eh? Es la que tiene un control sobre nosotros. E inmediatamente lanza la crítica contra nosotros para hacernos sentir mal. Eso es lo que tengo que superar. El momento en que nosotros nos sentimos, nos sentimos mal. Eso es lo que tenemos que perder, ese miedo, ¿sí? Otra cosa que nos va a liberar, el saber decir que no, es que nos va a permitir expresarnos. Porque yo me da miedo expresarme, me da miedo decir, ay, a mí no me gustó esto, ¿no? Hace un momento, antes de que iniciáramos la transmisión, hacíamos un comentario con mi colega Ale de una serie que ahorita como que se puso de moda, que en Netflix, que se llama Adolescencia. Este, entonces, yo normalmente